Buenos días, ¿ya me escucho? Perfecto. Entonces, pues comenzamos. Ya pues me conocen, mucho gusto. Soy el doctor Edgar Guillermo Velázquez del Montes, R1 del Instituto de Oftalmología, doctor Guillermo Ábalos Ursúa, y pues vamos a dar lo que es la sesión general. Mi compañera, la R2, Ania Werge, y la R3, Paulina Fernández, y como tutor tenemos al maestro David César Barroso Pérez. El día de hoy pues les vamos a presentar un tema bastante interesante. ¿Esto con qué objetivo? Para demostrarles las alternativas que tenemos para frenar o corregir la miopía, ¿de acuerdo? El cual es el tema de ortoqueratología. Entonces, primero que nada, pues agradecerle al maestro David César Barroso Pérez. Él es un conocido de nosotros en el instituto, ya que él, si ustedes ya rotaron con el doctor Villar, pues ya tienen el gusto de conocer al maestro Barroso. Él pues, realmente tiene un currículum bastante destacado y él pues es un maestro en lo que es el arte de la contactología. Entonces, pues primero que nada agradecerle al doctor Barroso por estar aquí con nosotros y pues por sus aportaciones a la plática. Entonces, vamos a comenzar con los temas a tratar en la sesión general. En este caso vamos a hablar de óptica, anatomía, como tal el tema de la ortoqueratología y cómo funciona, hablar un poquito de artículos y caso clínico y al final pues terminar con lo que son las dudas y comentarios que puedan llegar a tener. Muy importante, para que ustedes puedan entender bien este tema, tienen que tener muy en claro dos cosas, tanto la óptica, en este caso las ametropías, y la anatomía de la córnea. Entonces vamos a hacer un repaso un poco condensado para no hacerlo tan tedioso y nos alcance el tiempo de estos dos temas, ¿de acuerdo? Entonces, hablando un poquito de cultura general, creo que todo el mundo hemos escuchado hablar de el buen Sir Isaac Newton. Él tiene muchas aportaciones a la física, pero aunque no lo crean, también él tiene muchísimas aportaciones a la oftalmología. Si se pueden a leer un poquito de su bibliografía, perdón, biografía, él justamente fue el que indujo, o no indujo, mejor dicho, descubrió o interpretó lo que es la dispersión de la luz y a su vez, pues empezó lo que son los conceptos de refracciones, etcétera. Entonces, pues, aunque no lo crean, Isaac Newton también contribuyó a lo que es la oftalmología. Entonces, recordando un poquito, nosotros como tal no vemos lo que es los objetos, nosotros realmente lo que vemos es la luz reflejada en los objetos que llega a la retina. Es muy importante conocer este concepto porque justamente tenemos que saber qué es la luz. La luz viene siendo la representación del espectro electromagnético y la partícula esencial de la luz es el fotón. El fotón básicamente es energía. ¿De acuerdo? La luz es muy importante que ustedes sepan que viaja a 300.000 kilómetros por segundo porque una, pues es la velocidad más alta que se puede conseguir en el universo, pero aparte nos ayuda para conocer lo que es la refracción como tal. Entonces también conocer que hay un espectro visible por el ojo humano que va desde los 380 hasta los 750 nanómetros. Abajo de esto se le conoce como luz ultravioleta y arriba de esto como luz infrarroja. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque justamente la luz en el vacío o en el aire viaja a 300.000 kilómetros sobre segundo. Cuando existe un cuerpo o alguna estructura que cambie su velocidad y su dirección, se le conoce como refracción. Aquí, por poner un ejemplo, el vidrio, si se fijan, la luz viaja a 300.000 kilómetros sobre segundo en el vacío o en el aire, y al momento de llegar aquí al vidrio o al cristal, la luz cambia su dirección y su velocidad. Esto se le conoce como refracción. Es muy importante que ustedes conozcan el término de refracción porque esto nos va a ayudar a conocer lo que son las ametropías, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Si recuerdan lo que les comenté de Newton, él justamente lo que había descubierto es el prisma de Newton. El prisma de Newton es un experimento en el cual él pudo difractar la luz. Si recordamos la diferencia entre difracción y refracción, la difracción es cuando una luz blanca cambia o más bien no cambia, se separa en los colores que la forman, ¿de acuerdo? En el caso de la refracción, recordando que en un prisma la luz cuando se refracta siempre irá a la base. Entonces, por ejemplo, si tenemos un lente positivo, convexo o convergente, justamente los rayos de luz cuando lleguen al prisma van a
cambiar su dirección y van a hacer que el punto, aquí es muy importante que tengan o conozcan dos conceptos, el punto focal y la distancia focal. El punto focal es hacia dónde convergen o hacia dónde llegan los rayos de luz pasando el lente, y la distancia focal es la distancia entre el punto focal y el lente. Entonces, por ejemplo, en el caso de un lente positivo, los lentes, más bien los rayos de luz convergen y la distancia focal se acorta. ¿Qué quiere decir? La distancia entre el punto focal y el lente es menor. En el caso de los lentes cóncavos, negativos o divergentes, lo que es el punto focal se alarga. O sea que hay una diferencia o una distancia focal mayor entre el punto focal original y el lente. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque así podemos saber qué es la emetropía. La emetropía, como tal, la definición correcta es el estado refractivo del ojo en el cual el cristalino esté en reposo, los rayos de luz lleguen directamente al plano de la retina, ¿de acuerdo? Recordar que el ojo es un órgano que se encarga justamente de refractar la luz, que tiene un poder dióptrico total de 60 dioptrías, y recordar que los principales lentes o los principales medios refractivos del ojito son dos en específico, el cristalino y la córnea. Si recordamos, la córnea es la que aporta la mayor cantidad de dioptrías, que vienen siendo 43, y el cristalino de 20 a 25 en promedio. Recordar, pues justamente el cristalino es un lente convexo, mientras la córnea es un lente menisco convexo. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior, en la cual la cara anterior es más convexa, mientras que la posterior es cóncava. Entonces, la metropía, recuerden, según la Academia Americana de Oftalmología, es el estado refractivo del ojo en el cual la córnea, perdón, en el cual los rayos de luz llegan al plano de la retina mientras el cristalino está en reposo. ¿Qué tomamos en cuenta para decir que un ojo es emétrope? Es justamente el estado refractivo, la longitud axial y pues la agudeza visual. Entonces, el promedio de una longitud axial de un ojo emétrope es de 23,5 a 24 milímetros. También está lo que es la medida fisiológica de la emetropía, que la O lo refiere como es un rango en el cual todavía el ojo se pudiese considerar emétrope, ¿de acuerdo? Abajo de los 22,0 milímetros ya hablaríamos de un ojo hipermétrope, y arriba de los 24,5 de un ojo miope. ¿Por qué es importante conocer las medidas? Porque aquí realmente, a pesar de ser medidas muy pequeñas, el simple hecho de que exista una diferencia de 1 milímetro nos puede alterar de 2,5 hasta 3 dioptrías. Entonces aquí 1 milímetro realmente es muchísimo. Ya entendiendo lo que es la emetropía, vamos a hablar de las ametropías esféricas. No me voy a meter tanto en las ametropías cilíndricas porque en este caso nos importa más lo que es la miopía. Entonces, si entendieron el concepto de emetropía, la miopía es cuando la luz llega antes del plano de la retina, ¿de acuerdo? Mientras que en la hipermetropía la luz se pasa y llega después del plano de la retina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El estado refractivo del ojito no permite que llegue la luz como debe hacia el plano de la retina. Y en el caso de la hipermetropía, se pasa. ¿Qué quiere decir? Que el ojito en la hipermetropía tiende a ser más pequeño, mientras que el ojo en la miopía tiende a ser más grande. ¿Cómo se corrige esto? Si me prestaron atención en cómo son los lentes, justamente la hipermetropía se corrige con un lente positivo que acerca o sea, la distancia focal, la reduce. ¿Qué quiere decir? Que el punto focal lo hace cercano al lente. Mientras que en la miopía, el lente divergente o cóncavo lo que hace es empujar o alargar la distancia focal. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque justamente en el tratamiento de la miopía y en la miopía no tratada tenemos un efecto muy curioso que se llama desenfoque hipermetrópico periférico. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque justamente el desenfoque hipermetrópico periférico es que incluso en la miopía, ustedes tienen que tener en cuenta esto. Si recordamos, la córnea es prolata y el polo posterior del ojo también es prolata, o prolato, mejor dicho. Yo no conocía esto hasta que me puse a estudiar, y yo no sabía que de hecho también lo que es el polo posterior se pudiese considerar prolato, que quiere decir que es más curvo en el centro o en la zona central que viene siendo la mácula,
y más plano en la periferia. Entonces, ¿qué es el desenfoque hipermetrópico periférico? Si se fijan, aquí en una miopía no corregida, el punto focal, ojo, a la retina central o a la mácula se queda, o sea, la luz no alcanza a llegar hacia el plano de la retina. Pero en la periferia los rayos de luz sobrepasan. ¿Qué quiere decir? Que hay un desenfoque hipermetrópico periférico. En la corrección de convencional de la miopía, si se fijan, nos regresamos acá, justamente los rayos de luz en la periferia se pasan. Entonces, esto es muy importante que entiendan este concepto de desenfoque hipermetrópico periférico. ¿Por qué es importante? Porque justamente el desenfoque hipermetrópico periférico es o más bien es la base para entender la progresión de la miopía. ¿Por qué es esto? No vamos a entrar tanto en tema de fisiología de la visión, pero justamente la luz, cuando llega a los fotorreceptores, existe pues, lo que ustedes conocen como fototransducción, pero a la vez existen ciertos cambios neurobioquímicos en la retina, y en uno de ellos es la producción de dopamina se aumenta. La dopamina es un neurotransmisor intrarretinal, el cual es un frenador fisiológico de la miopía. Entonces, ¿cómo funciona o cómo podemos entender el desenfoque hipermetrópico periférico? Es que justamente la luz no llega y estimula la retina periférica y la retina periférica lo interpreta como si necesitase crecer. Entonces, inicia una cascada de eventos, la cual la retina no es estimulada, hay menor producción de dopamina. La retina le da una señal a lo que es el epitelio pigmentario y la coroides, le da señal a la esclera para que haya una remodelación escleral. ¿Qué quiere decir esto? Existe una prolongación o un alargamiento en la longitud axial. ¿Por qué es importante saber esto? Porque justamente los niños, que aquí esto va más enfocado en niños obviamente, pero justamente los niños tienen un crecimiento fisiológico. ¿Qué pasa si a un crecimiento fisiológico le agregamos un crecimiento prolongado? Pues el ojo crece de más. ¿Y por qué es importante conocer esto en la miopía? Porque justamente si ustedes recuerdan un poquito de los términos de miopía alta, miopía magna, etcétera, entre más grande sea una longitud axial o más grande sea el globo ocular, pues tenemos más riesgo de complicaciones, llámese lo que son las lesiones predisponentes, las maculopatías, miópicas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es muy importante entender este término y por qué el ojito puede o tiende a crecer de más. Aquí yo les hago la pregunta, ¿ustedes creen que la miopía ya se pueda considerar una epidemia? Porque justamente este artículo que les conseguí nos habla de que en el año 2050 va a haber una prevalencia mundial del 50%. ¿Qué quiere decir? La mitad del mundo va a tener miopía. ¿Esto por qué nos incumbe? Porque pues nosotros ya vivimos en una era moderna, en una era de electrónicos y justamente los niños, si ustedes se fijan ya, no hay niño que no esté en el iPad o esté en el celular. ¿Esto por qué nos incumbe? Porque justamente una visión cercana prolongada nos va a generar un desenfoque hipermetrópico periférico. Esto es muy importante de conocer porque justamente son factores de riesgo para que la miopía progrese. En el caso de la poca exposición a la luz natural, si ustedes recuerdan lo que les comentaba de la dopamina, cuando existe una privación de la luz natural, en automático hay una disminución de la dopamina intrarretinal. ¿Qué quiere decir? El niño está más tiempo en el iPad, está con la visión cercana prolongada, esto le degenera un desenfoque hipermetrópico periférico y a la vez pues tiene menos o poca exposición a la luz natural. Entonces aquí ya tenemos dos factores, lo que es el desenfoque hipermetrópico periférico que inicia la cascada y aparte la dopamina, que como les mencionaba es un frenador fisiológico de la miopía, pues realmente, o más bien el crecimiento axial, pues ya tenemos dos factores en contra, ¿no? Este artículo, como les comentaba, nos habla que justamente el estar toma como el riesgo base o más bien la hora promedio de los niños en lo que son los electrónicos, el estar en una hora es es el riesgo base. ¿Qué quiere decir? Que por una hora extra que esté en pantalla, nos va a generar un 7% extra de generar miopía. Por poner un ejemplo, si el niño está 3 horas en la pantalla, tenemos el riesgo base, le sumamos uno, ya tiene 7, le sumamos otro, ahí completamos los 3 y tendría un 14% más de generar miopía.
Entonces, en resumen, este artículo, que es un metaanálisis que fue realizado en China, pues demostraron que justamente a mayor exposición a las pantallas existe 2 veces más riesgo de generar miopía. Y justamente los electrónicos más involucrados fueron las computadoras y las tablets. Entonces, ya entendí, espero les haya quedado claro el término de, en este caso, la metropía esférica, en este caso lo que es la miopía, porque también para entender un poquito de la ortoqueratología tenemos que hablar de la córnea. Si recordamos, la córnea es una estructura o un lente, perdón, este menisco convexo, es transparente, vascular, etcétera, y lo que les comentaba es prolata. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una esfericidad negativa. ¿Qué es esto? Básicamente, ahorita en la siguiente diapositiva les voy a explicar más, pero ¿para qué es esto? Justamente para corregir lo que es la aberración esférica positiva. Recordando que justamente la córnea aporta de las 60 dioptrías totales del ojo, aporta 43 y es el mayor encargado de la refracción del ojito. Entonces, ¿qué es un lente asférico? El lente primero empezando por lente esférico, justamente es que toda la curvatura o la cara anterior conserva el mismo trayecto, por así decirlo. Mientras que en un lente asférico la curvatura cambia. En este caso tenemos un ejemplo de un lente que en este caso sería prolata, porque justamente es más curvo en el centro y más plano en la periferia. ¿Y esto por qué nos interesa? Porque justamente lo que corrige la córnea es esto, lo que es la aberración esférica positiva. ¿Qué quiere decir? Que no todos los haces de luz convergen en un mismo punto. En el cambio, en un lente asférico, justamente todos los haces convergen en un solo punto. Dirán, ¿por qué si convergen en un solo punto? ¿Por qué, regresándonos a esto, por qué no llega como tal a todas partes? Si la córnea justamente corrige esto, porque el polo posterior o la parte del ojo tiene las mismas características. Entonces, por más que querramos que, por ejemplo, si el ojito es más grande del usual, nos va a causar este efecto que es el desenfoque hipermetrópico periférico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí una imagen de un OCT de segmento anterior, aquí podemos distinguir una diferencia muy, muy clave entre una córnea prolata, recordando que lo fisiológico o lo normal es que una córnea sea prolata, y tenemos lo que es la córnea oblata, que viene siendo que es más plana en el centro y más curva en la periferia. Aquí una representación en 3D de lo que es una córnea prolata y una córnea oblata. Creo que es las diferencias son bastante notorias. Bueno, ya lo que les había comentado. Y nada más con respecto a la aberración, a las aberraciones. Entonces, ya casi terminar, recordar un poquito de la anatomía e histología de la córnea, recordar que pues tiene un grosor de un promedio de 520 a 550 micras, y en este caso nos vamos a enfocar principalmente en el epitelio, ¿de acuerdo? La ortoqueratología, que ya ahorita mi compañera Ania les comentará qué es, cómo funciona, etcétera. Justamente en la parte de la córnea que nos vamos a concentrar es en el epitelio, porque justamente el epitelio, si ustedes recuerdan, es una capa de la córnea la cual se puede regenerar o podemos moldear a nuestro gusto sin afectar tanto a las estructuras que son las del soporte. Llámese estroma en su mayoría. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves que espero me hayan entendido para, pues en este caso, saber cómo funciona la ortoqueratología? Es el término de la miopía o lo que es la ametropía negativa, que viene siendo la miopía, el desenfoque hipermetrópico periférico, los niveles bajos de dopamina y, lo más importante, la elongación axial. Mientras que en la córnea quiero que se queden con que la córnea es prolata, se puede remodelar siempre y cuando nos basemos en el epitelio. Entonces, espero les haya quedado claro todo. Es un repaso rápido y condensado porque no tenemos mucho tiempo. Y pues le cedo la palabra a mi compañera Ania. Hola, buenos días. Soy la doctora Ania Huerge, ya todos me conocen por ella. Soy R2. Les voy a seguir hablando un poco del tema, ¿va? Pues bueno, la ortoqueratología es una técnica de modificación corneal reversible mediante un lente de contacto rígido, gas permeable, de geometría inversa que se utiliza durante la noche. ¿Puedes cambiar de diapositiva, Adrián, por favor? Gracias.
Sus principales objetivos van a ser la corrección temporal de la miopía, la corrección parcial del astigmatismo y la disminución de la progresión de la miopía mediante la reducción de la elongación axial. Actualmente esta es la indicación más importante, el control de la miopía infantil. Siguiente, porfa. Hablando un poco del diseño de los lentes, a diferencia de los lentes rígidos convencionales, los lentes de ortoqueratología tienen una geometría inversa, una curvatura central que va a ser relativamente plana, como podemos ver en la imagen, y una zona reversa que es más curva. El material tiene una alta permeabilidad al oxígeno, tiene una DK frecuentemente mayor a 100. DK es la medida de la permeabilidad al oxígeno de cualquier material, siendo la D el coeficiente de difusión del oxígeno a través de un material y la K el coeficiente de solubilidad del oxígeno en el material. Entonces, básicamente, mientras mayor sea la DK, más oxígeno va a atravesar el lente y va a haber menor riesgo de hipoxia corneal. Esto es importante ya que estos lentes los usan pues toda la noche. Las zonas del lente son 4. La primera es la zona óptica, que es la que nos va a producir el aplanamiento central. La curva reversa va a generar un reservorio lagrimal. La curva de alineación va a permitir que el lente esté centrado y que tenga una estabilidad. Y por último, la curva periférica, que es la que nos va a facilitar este intercambio lagrimal y pues la oxigenación. Siguiente, por favor. Ahora pasando un poco a la fisiopatología, existen pues dos teorías. Durante muchos años se pensó que la ortoqueratología funcionaba porque el lente simplemente comprimía la córnea y la aplanaba de una forma mecánica. Pero cuando empezaron a usar el OCT epitelial y la microscopía confocal, se dieron cuenta de algo raro, que el estroma pues casi no cambiaba, simplemente el epitelio se redistribuía. Entonces, actualmente la teoría más aceptada es la teoría hidrodinámica, que para entenderla, pues primero nos tenemos que acordar que el lente no está en contacto directo con la superficie del ojo, o sea, entre el lente y la córnea siempre existe una fina capa de lágrima que no se va a redistribuir, diré que no se va a distribuir de forma uniforme por esta geometría inversa del lente que les mencioné. Entonces, en la zona central, la película lagrimal va a estar muy delgadita, y en la zona de la curva reversa se va a acumular más cantidad de lágrima formando como tal este reservorio lagrimal. Y durante las 6 a 8 horas que estemos usando el lente durante la noche, esta distribución desigual de la lágrima va a generar gradientes de presión hidráulica. Entonces yo me lo imaginé como una almohada llena de agua, pues básicamente cuando le hacemos presión, pues el agua ni desaparece ni se comprime, simplemente se redistribuye. Entonces así funciona un lente pues, en la córnea. Estos cambios se pudieron confirmar viendo los mapas epiteliales del OCT y ahí fue donde vieron que el estroma pues básicamente se quedaba intacto, ¿no? Entonces, por eso hoy entendemos que la ortoqueratología no aplana la córnea porque la comprime, sino la aplana porque redistribuye el epitelio mediante fuerzas hidráulicas que son generadas por la película lagrimal. Y este cambio es el que modifica el poder refractivo corneal y reduce temporalmente la miopía. Entonces, pues bueno, acordarnos siempre que la gran aportación del OCT fue demostrar que la ortoqueratología es un fenómeno epitelial y no estromal. Siguiente, porfis. Ahora hablando un poco de los cambios histológicos, pues bueno, una vez que ya entendimos los cambios de la topografía, hay que entender qué pasa a nivel histológico. El principal cambio ocurre en el epitelio corneal, como ya lo comenté previamente. El estroma básicamente presenta cambios mínimos. A nivel endotelial, los estudios a largo plazo no han demostrado cambios clínicamente significativos en la densidad o en la morfología celular. Si los lentes, o sea, es importante saber esto, si los lentes están adaptados y utilizados de forma correcta, si no, sí puede haber un daño. Asimismo, también la paquimetría puede mostrar una disminución leve del espesor corneal central, pero es reversible. O sea, esto al suspender el tratamiento regresa a su normalidad. Los cambios anatómicos van a inducir pues, estas modificaciones ópticas importantes. Y entre ellas es importante saber que esto puede aumentar las aberraciones de alto orden, especialmente las aberraciones esféricas, la esférica positiva,
Y curiosamente, aunque esta aberración pues, va a disminuir la calidad óptica de la imagen o la calidad visual del paciente, hay estudios que sugieren que también podría participar en el mecanismo de control de la miopía, contribuyendo a este desenfoque miópico periférico que les voy a hablar un poco más adelante y que también ya nos mencionó mi compañero Edgar, para inhibir el crecimiento axial del ojo. Siguiente, por favor. Entonces, pues, ¿qué pasa realmente en la córnea, no? Pues, tomando en cuenta todo lo que expliqué de la teoría hidrodinámica, sabemos que las fuerzas generadas por la película lagrimal van a provocar una redistribución de las células epiteliales. Entonces, el resultado va a ser que la parte central se va a adelgazar o aplanar aproximadamente entre 10 a 25 micras. Y la parte media periférica se va a engrosar entre 15 a 30 micras. La parte más periférica básicamente no se modifica. Entonces, aunque estos cambios pues parecen muy pequeñitos, son suficientes para modificar el poder refractivo de la córnea. Y pues desde el punto de vista óptico, esto va a disminuir el poder refractivo y nos va a permitir corregir temporalmente la miopía. Cuando observamos estos cambios en una topografía corneal, vamos a encontrar un patrón muy característico, que en el centro va a aparecer una zona de aplanamiento que va a estar rodeada de un anillo paracentral de empinamiento. Y este patrón se llama Indiana o Bull's Eye, es el que podemos ver ahí con la fluoresceína. Y pues básicamente este patrón es lo más importante para saber que un tratamiento con ortoqueratología es exitoso y que el lente está bien centrado. Siguiente, por favor. Bueno, en la imagen del lado izquierdo nos demuestra cómo el epitelio central se adelgaza, mientras que el epitelio medio permanece, que el epitelio medio periférico se engrosa por esta redistribución celular. Y es importante acordarnos que no estamos hablando de pérdida de tejido, solo redistribución. Y en la derecha podemos ver un ejemplo real mediante un OCT y podemos comparar el antes y el después y observar cómo la distribución del espesor epitelial central tuvo ese aumento relativo en la zona media periférica. Ajá, justamente ahí donde está señalando mi compañero Edgar. Siguiente, por favor. Esta imagen nos muestra el patrón de fluoresceína y cómo cambia dependiendo del objetivo, del objetivo refractivo que tengamos. Entonces, la zona más brillante va a representar áreas donde existe una mayor acumulación de lágrima y la zona más oscura va a indicar una menor separación entre el lente y la córnea, por lo que hay menos cantidad de lágrima, ¿no? Y esto pues, nos permite darnos cuenta dónde está el reservorio lagrimal, que es el que nos va a generar estos cambios epiteliales. Entonces, la primera imagen nos habla de un paciente, bueno, es un paciente miope. Entonces, en los pacientes miopes, pues lo que queremos es aplanar la córnea central, ¿no? Entonces, el lente genera un reservorio en la zona de curva reversa, que es la media periférica, y esto va a ayudar a que la redistribución del epitelio se vaya hacia la periferia media. Y el resultado va a ser que disminuye el poder refractivo central y se corrige temporalmente la miopía. Al contrario, en la segunda imagen, que es un paciente con hipermetropía, pues más bien lo que buscamos es justamente lo contrario, aumentar la curvatura central para incrementar el poder refractivo de la córnea. Por eso vemos que el reservorio, lagrimal, está en el centro. ¿Ok? La imagen número 3 es un paciente con astigmatismo y pues aquí el objetivo pues no es únicamente cambiar el potencial corneal, sino más bien hacer que la superficie sea lo más simétrica posible y que haya pues una regularidad entre los diferentes meridianos. Por eso vemos que aquí el patrón en diana, digamos que no es como a los perfectos, sino estamos tratando de modificar el eje donde está el problema, ¿no? La cuarta imagen es un paciente posoperado de LASIK y aunque la verdad es casi no se usa para pacientes posoperados, pues sí se podría o sí hay casos donde se ha usado para compensar esos residuales refractivos, ¿no? Pero aquí pues hay que ser mucho más selectivos y cuidadosos con la aplicación.
Y por último es el patrón clásico, que es el control de la miopía, que actualmente pues es lo más importante, disminuir la progresión de la miopía y reducir el crecimiento axial del ojo. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, la pregunta pues más importante es cómo los cambios corneales van a lograr disminuir la progresión de la miopía. Hay varias cosas que tenemos que saber. Actualmente la explicación más aceptada es la teoría del desenfoque periférico, que pues, propone que la retina periférica desempeña un papel fundamental en la regulación del crecimiento axial del ojo, que ahorita en la siguiente imagen se los voy a explicar para que les quede muy claro, pero también sabemos que no es el único mecanismo involucrado. Ya nos habló un poco de esto Edgar, entonces lo voy a mencionar rápidamente. Uno de los hallazgos más consistentes es el engrosamiento coroideo. Hay diversos estudios que mediante OCT han demostrado que después del inicio de la ortoqueratología, la coroides empieza a aumentar su grosor. Y se cree que este fenómeno podría representar una respuesta temprana de inhibición del crecimiento ocular y se ha asociado con una menor elongación axial. También se ha propuesto cambios en los neurotransmisores retinianos, como lo mencionó Edgar, la dopamina, que el aumento de la activación dopaminérgica puede actuar como una señal inhibitoria igual de este crecimiento axial. Otro mediador importante es el ácido retinoico, que va a participar en la comunicación entre retina, coroides y esclera, y más bien es parte del sistema de señalización y tiene un papel muy importante en la regulación de la remodelación de la esclera. ¿Ok? Por último, también se han identificado que cambios en diversos factores de crecimiento pueden modificar la estructura y la biomecánica escleral, contribuyendo también a la disminución de la elongación axial del globo ocular. Siguiente, por favor. Bueno, esta es de las diapositivas pues, más importantes, la teoría del desenfoque periférico, que es actualmente la explicación más aceptada. Entonces aquí podemos entender por qué la ortoqueratología no solo corrige la miopía, sino que también ayuda a controlar su progresión cambiando las señales que recibe la retina periférica. Entonces en la imagen del lado izquierdo abajo es un paciente miope corregido con lentes monofocales y la imagen central se enfoca correctamente sobre la retina. Por eso el paciente pues ve bien y está contento con los lentes. Pero la retina periférica, o sea, ahí ocurre algo diferente. Entonces la imagen queda por detrás de la retina. Esto genera lo que conocemos como un desenfoque hipermetrópico periférico. Entonces, básicamente, la retina periférica es capaz de detectar este desenfoque y responde enviando señales que van a favorecer el crecimiento axial del ojo. En otras palabras, la retina interpreta que el ojo es demasiado cortito para esta imagen, entonces estimula el mecanismo el mecanismo que promueve el crecimiento axial. En cambio, en la imagen del lado derecho ya es un ojo tratado con ortoqueratología y como podemos ver ocurre algo muy diferente. Entonces, pues recordemos que la redistribución epitelial genera un aplanamiento central y un empinamiento relativo en la periferia y como consecuencia cambia la forma en la que la luz llega a la retina periférica. Entonces ahora la imagen periférica ya no cae detrás de la retina, sino adelante. Y esto genera lo que conocemos como el desenfoque miópico periférico o la miopización periférica. Y esto la retina lo interpreta como que el ojo ya no necesita seguir creciendo, lo que disminuye la elongación axial. Entonces, pues como les comenté, actualmente este es el mecanismo más aceptado para explicar por qué la ortoqueratología frena la progresión de la miopía. Siguiente, por favor. Bueno, esta es como una imagen resumen y muestra 4 cosas simultáneamente. La córnea antes del tratamiento, el diseño de lente de ortoqueratología, el patrón de fluoresceína durante el uso y el resultado topográfico y anatómico después del tratamiento. Entonces, del lado izquierdo observamos la córnea antes del tratamiento. La superficie corneal tiene su curvatura original y por lo tanto pues, el paciente se mantiene con su defecto refractivo. Del lado derecho hasta arriba vemos el diseño del lente, acordarnos de sus zonas, acordarnos que el efecto terapéutico no es casualidad, sino está determinado por esa geometría inversa del lente.
Y la imagen abajo es el patrón de fluoresceína. Siempre hay que valorarlo, ya que este patrón nos va a demostrar dónde se está formando este reservorio y vamos a poder entender cómo las fuerzas hidráulicas generan esta redistribución. Entonces, si no está bien hecho ese patrón, significa que el lente no está bien centrado, no está, o sea, no está bien. Y si ese patrón no está bien, el resultado pues no va a ser bueno, ¿no? Por último, vemos la topografía después del uso nocturno del lente, a la imagen de hasta mero abajo, y vemos cómo hay una zona central azulada que corresponde al aplanamiento corneal inducido por el adelgazamiento epitelial central, y alrededor del centro aparece un anillo de empinamiento paracentral que es el que corresponde a este engrosamiento de la periferia media. Entonces, pues es súper importante que tengamos claras estas imágenes y que nos demos cuenta cómo todo se relaciona y al final todo tiene una congruencia, ¿no? Siguiente, por favor. Hablando un poco de la selección del paciente, pues ¿quién sería un candidato ideal? Esto se da principalmente en niños entre 16 a los 18 años. La miopía entre menos 0,75 a menos 6. Había estudios que referían que puede ser hasta menos 8 dioptrías. Un astigmatismo aproximadamente de menos 1,50. También había estudios que referían que se puede ya hasta menos 4. Y súper importante la progresión, que no sea mayor a 0,50 dioptrías por año, porque esto nos está hablando que la miopía está avanzando y no la hemos controlado. Bueno, más bien, para seleccionar al paciente sí, pero hablando del control, tenemos que asegurarnos que no esté progresando. Y antecedentes familiares de alta miopía. Factores favorables, pues que los padres sean comprometidos. Al final estamos hablando que es el tratamiento de un niño, entonces los padres pues, son gran parte de la responsabilidad y el éxito del tratamiento. Que tenga buena higiene y que haya una progresión miópica documentada. Las contraindicaciones pues, relativas van a ser una blefaritis importante, que haya disfunción de las glándulas de meibomio o alguna alergia ocular. Y absolutas, pues obviamente no lo vamos a poner en queratocono. Si hay ectasias, si hay alguna distrofia corneal, si hay alguna infección activa o si el ojo seco es muy severo. Siguiente, por favor. Hablando de la adaptación y el manejo clínico, pues primero tenemos que hacer una evaluación previa que debe incluir obviamente la historia clínica, la refracción cicloplégica, las queratometrías, topografía, la longitud axial, una paquimetría y valorar clínicamente la superficie ocular. La selección de lentes se va a hacer tomando en cuenta la curvatura corneal, la refracción y el diámetro corneal del ojito. Y la evaluación del centrado, pues es súper importante. Es lo de la fluoresceína, ya que un lente descentrado pues va a generar visión borrosa, puede generar aberraciones y pues el tratamiento no va a ser eficaz. Siguiente, por favor. Hablando un poco del seguimiento, este es fundamental para garantizar la eficacia y la seguridad del tratamiento. La primera revisión se va a realizar al día siguiente. Se evalúa cómo está el epitelio, que el lente esté bien centrado y la agudeza visual del paciente. Después lo vamos a citar a la semana y ya vamos a realizar una topografía para pues, confirmar que la remodelación corneal está ocurriendo de forma adecuada. Y también es súper importante aquí valorar la comodidad y la tolerancia del tratamiento. Entonces, si el lente nuevamente no está bien centrado, el paciente no va a estar cómodo. Después lo vamos a citar al primer mes y vamos a valorar la estabilidad refractiva y topográfica. Y ya posteriormente lo vamos a estar viendo cada 6 meses y tiene que ser una revisión súper completa, incluir refracción, topografía. Importantísima la medición de la longitud axial, ya que especialmente en niños es lo que nos habla del control de la progresión de la miopía. Siguiente. Bueno, ahora hablando de las complicaciones. Como cualquier lente de contacto, la ortoqueratología puede presentar complicaciones. La verdad es que la mayoría son leves y son reversibles, pero pues bueno, hay que tenerlas en cuenta. La más frecuente va a ser la tinción epitelial. Es algo que vemos relativamente seguido y pues, se relaciona también con los problemas de adaptación, la fricción del lente.
Entonces, simplemente decir al paciente que tenga paciencia y darle tratamiento para que se sienta lo más cómodo posible. Por otro lado, la descentración es también bastante común y es una de las principales causas de los síntomas visuales, como ghosting, los pacientes refieren que ven halos y la visión es fluctuante. Hablando de las complicaciones moderadas, vamos a encontrar erosiones epiteliales, infiltrados estériles, conjuntivitis papilar gigante, y aunque la verdad son menos frecuentes, sí suelen requerir suspender, o sea, temporalmente el uso del lente mientras corregimos esto, ¿no? Mientras tratamos esto, se suspende el tratamiento. Ya posteriormente lo podemos reiniciar y pues la complicación que realmente nos preocupa o que realmente le tenemos miedo es la queratitis microbiana. La verdad es que es rara, pero pues ya sabemos que cuando ocurre puede a futuro comprometer permanentemente la visión. Y los microorganismos más comunes son Pseudomonas aeruginosa y Acanthamoeba. Y aquí es donde entra algo súper importante y que no se nos puede olvidar, que la mayoría de los casos de la queratitis no es como tal por el ente, sino por errores en el manejo. Entonces, los principales factores de riesgo no es, o sea, es una mala higiene, el uso prolongado del lente, lavarlos o manipularlos con agua de la llave, no respetar los tiempos de reemplazo, o continuar usando un lente que está mal adaptado. Entonces, por esto es súper importante la selección del paciente, la educación de los papás, para poder minimizar estos riesgos de complicaciones al mínimo, ¿no? Entonces, en general, la ortoqueratología la verdad es que es una técnica súper segura, pero el éxito no solo depende del lente, sino también del seguimiento y del apego del paciente al tratamiento y las medidas de higiene que tiene. Por último, yo les voy a hablar de las ventajas y las desventajas. Entonces, la ortoqueratología tiene muchas ventajas. La principal es el control de la progresión de la miopía, que actualmente pues, es su indicación más importante. Además, es un tratamiento no invasivo que se puede utilizar en niños pequeños. Algo que los pacientes son están muy contentos es que durante el día tienen una independencia los lentes. Entonces, por ejemplo, esto en deportistas o en gente que realiza actividades que los lentes le incomoda, pues, es un gran plus. Y pues una cosa que es ventaja y desventaja es que la córnea no se modifica de forma permanente, o sea, la corrección es reversible. Entonces tiene sus lados buenos, pero pues también quisiéramos un tratamiento permanente, ¿no? Entonces, hablando de las desventajas, pues el costo es relativamente elevado, entonces eso es algo que frena un poco. Requiere seguimiento periódico, depende mucho del cumplimiento de los pacientes y de sus papás. El higiene es súper importante y, pues, como mencioné, es un tratamiento reversible. El efecto se va a perder al suspender el tratamiento y pues el riesgo de infecciones corneales. Va a continuar mi compañera, la doctora Paulina. Bueno, muy bien. Como un poquito más haciendo énfasis en lo de las queratitis microbianas, como comentaba mi compañera Ania, es importante fijarnos en el factor de que estamos trabajando con niños. Entonces, los niños, pues, si se aprenden ya a los 8 o 9 años a poner solitos las ortocar, pues los que usan lentes de contacto blandos saben que pues es muy importante la higiene de manos y todo eso. Vemos en este cuadrito que sale en un artículo que la ortoca pues sí tiene una tasa alta pues de que se pueden infectar, sobre todo porque pues nuestros pacientes van a ser pediátricos. Siguiente, por favor. Aquí explicando un poquito más lo mismo, vamos a tener una zona central que es la de aplanamiento y la de adaptación. Va a ser la zona de reservorio, que sería esta verdecita, y tiene una segunda curvatura. Esa va a ser la zona de alineamiento. Entonces hay que fijarnos muy bien, sobre todo en nuestros años, como comentaba mi compañera Dani. Y la claridad de los bordes. Más adelante vamos a ver unos ejemplos. Siguiente, por favor. Con lo que les explicamos, ¿alguien me puede decir de qué estamos hablando aquí? ¿Qué ejemplo estoy poniendo aquí? Miopía, hipermetropía, astigmatismo.
miopía. Este es un poquito, se amplía la zona, entonces estamos hablando más amplia o de ahí algún otro defecto. Y en este otro, ¿alguien tiene una idea? Ya se los enseñamos en algún otro. Hipermetropía, muy bien. Y pues si tenemos algo oblicuo, pues estamos hablando de astigmatismo, ¿de acuerdo? Con, pues obviamente acompañado de miopía. No solo se pone en pacientes con astigmatismo, sino tiene que ser miopía con astigmatismo. Siguiente, por favor. Muy importante, muchos artículos hablan de la ortoqueratología, más adelante lo vamos a hablar con atropina. Entonces, si nosotros tenemos estos dos tratamientos en conjunto, vamos a potenciar que reduzca esa miopía mucho. Siguiente, por favor. Como en este artículo elaborado por nuestro tutor, se habla de que en el Corbis vamos a determinar la ortoqueratología con los cambios biomecánicos que se va a realizar en la córnea. Cuando nosotros tomamos el Corbis, pues nos dan lo que más se fija el doctor Villar, nuestro nota con el doctor Villar, que es el TBI. Este se va a ver alterado. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, no hay que asustarnos. Obviamente en pacientes con queratocono no se puede hacer este tipo de uso de lentes, pero nos vamos a fijar que los resultados, ¿me das la siguiente, por favor? Que los resultados pues van a modificar el espesor de la geometría de la córnea. ¿Ok? Les vamos a poner un caso clínico ahorita y unos ejemplos. Siguiente. En este otro caso clínico, en este otro artículo se habla de la etiología y del tratamiento. Se ve que la atropina es el principal tratamiento para frenar lo que es la miopía. Y se ve que el tercer tratamiento es la ortoqueratología. Entonces, si tenemos el tratamiento combinado de la ortoca más la atropina, pues vamos a frenar como si frenáramos un caballo, ¿de acuerdo? Siguiente. Como conclusiones, antes de empezar el caso clínico, pues es una de las terapias más eficientes para el control de la miopía. Va a haber una remodelación epitelial, como ya se les explicamos, y esta es muy importante mencionar que es reversible. Esto no tiene ningún daño. Estamos hablando de niños, entonces es lo que vamos a cuidar más, que sea reversible, ¿de acuerdo? Reduce la elongación en un 30-60%. La longitud axial, pues va a tener parámetros de seguimiento. Hay que darle un seguimiento constante, estarle haciendo su estudio con fluoroceína, como se lo mostramos. Hay que estar checando si está centrado, si está descentrado, si ya se movió, si se lo está colocando bien, preguntarle cómo se lo coloca. Por eso todo hay que darle mucho seguimiento. Y pues lo que hicimos mucho énfasis en las infecciones, y hay que decirle a la mamá y al niño, hacerles hincapié en que las infecciones pues están ahí. Y pues no queremos un niño con una córnea opaca, ¿verdad? Siguiente, el caso clínico. Bueno, este caso clínico nos lo brindó el doctor Villar junto con nuestro tutor. Siguiente. Es un niño de 7 años de edad, masculino. Su hermana también padece miopía. Siguiente. Llegó a la consulta con el doctor Villar con esta graduación. Sin ciclo nos va a dar un -10 con -450 por 170. Y en el ojo izquierdo nos va a dar un 12 con un -425 por 179. Y ya con ciclo, pues nos baja obviamente la graduación. La agudeza visual de cerca va a ser de 20-60 a ambos ojos y de lejos 20-25. Siguiente. Se le aplicó la ortoca y se vieron los resultados a los 2 años. Realmente la remodelación ocurre más o menos a la semana, se ven los cambios, pero sí hay que estar, como les digo, dándole seguimiento. Si se fijan, pues la miopía frenó, bajó. Entonces, en el 2026, del 2024 al 2026, que son 2 años, pues nos baja la miopía, ¿verdad? Lo único que sí no es muy modificable, pues es obviamente la longitud axial, pero sí evitamos ese crecimiento. Y para esto hay que hacerle diversos estudios. Como ven, ya con corrección visual nos alcanza un 20-30 y un 20-25. Siguiente. Bueno, le solicitamos un miopía máster
Como ven, en el primer estudio del 2024, estaba igual, -10, -11. La longitud axial del ojo derecho estaba 25,79 y la del izquierdo no se podía medir. Pero en el 2026, cuando le tomamos otra vez, la miopía sigue estable, que es lo importante, estabilizar la miopía. Y la longitud axial, como podemos ver, también sigue estable y ya nos dio el parámetro ya para que el ojo izquierdo nos diera un 0,6 y ya tener un parámetro. Siguiente, por favor. El Corbis, como les explicaba, si aquí nos fijamos en el TBI izquierdo, nos fijamos que el parámetro está en la zona roja. Entonces eso nos puede decir que estamos haciendo mal, o sea, se nos está yendo ectasia corneal el niño. Pues no hay que asustarnos, pero sí hay que tenerlo en vigilancia. Siguiente. Bueno, no sé si se han puesto ahí con el doctor Villar a ver a los pacientitos cómo se ven las córneas cuando están normales. Y aquí se ve cómo se está adaptando y cómo se eleva la periferia, ¿de acuerdo? Entonces, este es el ejemplo de nuestro caso clínico. Siguiente, por favor. También nos lo da el miopía 700. Hay que checar sobre todo la estabilidad que vamos a tener. Si se fijan, a lo largo de los años, como le dije, del 2024 al 2026, está estable, que es lo que queremos. ¿Qué pasa si no le ponemos tratamiento? La miopía y la longitud axial va a aumentar a tal grado que pues, no va a tener corrección. Siguiente. Bueno, son unas fotos de nuestro niño en el 2024. El siguiente, por favor. Como se fijan, tenía las sombras altas. No, siguiente. Pues la corporativa, la mágica corporativa. Siguiente. Nuestro tutor quiso que pusiéramos estas gráficas de otros pacientes con miopía para que se den cuenta que la ortoqueratología más atropina sí tiene resultados. Realmente lo que queremos es estabilizar la miopía, frenarla, como les digo. Entonces, si nos fijamos, lo que hacemos es estabilizar o que no aumente de la manera tan exponencial. Siguiente. Y pues agradecer siempre a nuestro doctor Villar, que nos proporciona casos clínicos y pues su compañía el día de hoy. Siguiente. Excelente, pues los felicito, excelente presentación. Me gustaría hacer alguna aportación sobre la parte de las complicaciones, que si bien es cierto, las explicaron bastante bien. En efecto, cualquier tipo de lente de contacto, cualquier dispositivo que entre a nuestros ojos, si no tenemos la higiene adecuada, puede llegar a generar alguna complicación. Precisamente también al tratarse de niños que no tenemos o si no se tiene el padre el cuidado o la vigilancia puede llegar a generar una complicación. Es por eso también que me gustaría añadir que este tratamiento utiliza un tipo de solución especial que precisamente esteriliza a base de peróxidos. Hay diferentes tipos de soluciones de lentes de contacto, los cuales me gustaría añadir que estas soluciones son para niños específicamente o una esterilización un poco más profunda que la clásica de solución multipropósito o la de lentes para adultos, por así decirlo, que se basa en la limpieza o en qué tanto lo limpia el paciente, el adulto. Y en el caso de los peróxidos, bueno, pues ayudan a esterilizar solamente utilizándolos durante 2 horas previas al porte nocturno. Y bueno, esto nos ayuda también a desplomar en medida la mayor cantidad posible de los microorganismos para generar algún tipo de complicación que en efecto, bueno, puede llegar a suceder si aún así con esta esterilización no se tiene la higiene adecuada con las manos y no hay una cierta vigilancia.
pues pueden llegar a suceder como en cualquier tipo de lente de contacto. Eso sería únicamente todo. Creo que es una de las opciones más o que controlan más esta progresión de miopía en la parte mecánica y lo mencionaron bastante bien que en su combinación con la atropina, que hasta ahora sabemos que es el medicamento que más nos controla la progresión de miopía y hablando sobre la cantidad bueno, de su concentración, a mayor concentración, mayor control, pero también otros efectos no deseados. Entonces se llega por ahí un equilibrio y un trabajo en conjunto entre prescribir atropina y entre adaptar lente de contacto para aquellos pacientes que ya no tenemos otra alternativa de control o que ya se utilizaron otras alternativas de control y que no vimos un efecto deseado o que no lo están controlando. Y el uso de esta terapia combinada creo que nos funciona bastante bien para aquellos pacientes pues, que no tienen alguna otra alternativa y que lo importante y el objetivo es querer controlar esa progresión de miopía. Los felicito y muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Sí, el doctor Villarreal. Sí, lo que me interesa ahorita es especificar en relación a la pregunta que nos hicieron de la edad. Tenemos una paciente que es Dana, tiene lentes intraoculares por catarata, desencadenó una miopía fulminante, rapidísima, pero por su edad no se puede usar queratología a los 2 años de edad que tiene la paciente. El otro caso es el de Tiago, que es un caso semejante, también lente intraocular con chip de miopía progresivo a una velocidad muy grande. Y en el caso de Tiago, sí se pudo usar el tratamiento de ortokeratología por el doctor Barroso. Quiero saber de todos los casos que tenemos, cuál es el más temprano, cuál es el límite que tenemos en realidad, no teórico, sino lo que estamos haciendo en el consultorio, el paciente más temprano. El paciente más temprano es Tiago. El paciente más temprano es Tiago. El paciente más temprano es Tiago. Adelante, ¿quieren contestar los doctores o le contesto al doctor? Si gusta usted, doctora, usted es el experto. Ok, muchas gracias. Primero que nada, saludarlo, Doc. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con usted y con los doctores. En efecto, totalmente de acuerdo. Bueno, esto va a ver de acuerdo al perfil de cada paciente. No todos los pacientes son lo mismo, no es lo mismo la edad de aparición, como lo comentó de la paciente Dana. Ella está muy pequeñita, tiene 2, 3 años, no recuerdo muy bien, pero sí es muy pequeñita para poder utilizar este tratamiento. Ella está en tratamiento de MySight y aún así los papás, bueno, que se lo tienen que poner y quitar, batallan un poco porque ella pues se niega a utilizarlo. En el caso de Tiago, que bien lo mencionó, es un paciente que ya tiene alrededor de 8 años, 9 años, y empezamos a tratarlo alrededor de los 7 años. Entonces, ya lleva 2 años con tratamiento de ortoqueratología y esto va a depender mucho del compromiso de los papás y también del perfil del niño, porque hay algunos niños que son muy jóvenes y tienen la madurez o la calma necesaria para poder ponerse algo en los ojos. Recordemos que es un lente de contacto rígido, es algo que pues se siente en el momento de ponerlo, aunque son lentes de diámetro grande que eso los hacen más cómodos que la comparación entre el lente rígido tradicional, pero aún así no deja de ser un cuerpo extraño o algo incómodo para el paciente. Ahora, él los toleró bastante bien, tuvo la madurez para poder ponérselos y quitárselos y ahorita está sin ningún problema. Algo que yo quiero recalcar y mencionar que yo no tenía conocimiento y lo aprendí precisamente en la consulta con el doctor Villar, específicamente esto, lo que él comenta el doctor del shift de miopía o este incremento de la miopía en pacientes posoperados de catarata y la inserción de un lente intraocular aunque se calcule el lente para
una emetropización natural, por así comentarlo, dejarlos hipermétropes, contemplando su crecimiento. Aún así, estos pacientes pues desarrollan un incremento de la miopía que se come este colchón de poder de hipermetropía y se pasa brutalmente a una miopía elevada. En el caso de Tiago fue un crecimiento de 12 dioptrías alrededor de entre 6 8 meses. Entonces, es algo que, bueno, lo ha descrito el doctor, bueno, lo ha compartido y lo hemos visto en ciertos casos en estos pacientes posoperados de catarata congénita o traumática o dependiendo el caso, pero de catarata, causan por ahí este incremento pues muy acelerado de esta miopía y es precisamente ellos que son los que todavía tienen un poco más de indicación o una eh, necesidad de frenarle su miopía, porque si no se hace nada, pues como ya lo hemos visto por ahí en las gráficas, llegarían en unos cuantos años a más de 20 dioptrías, algo que pues no queremos y si tenemos estas técnicas y tenemos estos tratamientos a la mano, aplicarlos para pues darles un mejor futuro a estos niños. Y bueno, no sé si contesté la respuesta, pero al final sí va a depender mucho del perfil de los niños. Hay niños también que tienen, o bueno, ya casi adolescentes, 11 13 años, que la verdad no cooperan por ser muy sensibles o pues simplemente no se tienen un perfil que no es cooperativo. Y hay niños muy jóvenes, una edad de 4 o 5 años, que lo entienden perfectamente y esto es de acuerdo al trato con los padres también, el compromiso que tengan los papás y cómo lo platiquen con sus hijos. Entonces, es muy variado, pero en general se recomienda ya en la etapa escolar, alrededor del primer año de primaria o 6 años de edad, en donde pues ya el niño ya tiene una cierta madurez para poder entender lo que se le está poniendo o por qué se le está haciendo y que coopere a la manera de la inserción. Ahora, una vez de que ellos ya tengan siempre el compromiso es con los papás, al final no, el niño no va por su propio pie, el papá es el que lo lleva y es el compromiso o lo que él quiere lo mejor para sus hijos. Y bueno, aquí al tratarlo con los papás e involucrar a los papás. También si los papás no están involucrados o no creen en el tratamiento o no lo quieren hacer, bueno, pues simplemente no se va a poder realizar. Al final, darle los beneficios versus las complicaciones y los costos y creo que al final pues todos los papás son realmente los más comprometidos de que quieren lo mejor para sus hijos y que utilicen este tratamiento que funciona bastante bien. Y todavía más en combinación o esta terapia combinada con la terapia de atropina. Ujú. No sé si tengan alguna otra pregunta. La miopía más todos los recursos que tenemos en San Javier. Tenemos 2 años que creo que hemos avanzado de tal magnitud que podemos decir que hay liderazgo en relación a la miopía y en relación a este tipo de manejo. Eh, Queremos establecer específicamente edades, ya específicamente, ya aclaramos las magnitudes de las miopías que son indicadas para cada uno de los frenadores de miopía. En relación a la ortoqueratología, quiero insistir, la edad más temprana. Tiago, pues ya es una realidad, tiene 8 años de edad, pero a mí me preocupa Dana. Si Dana está frenada y está resuelto su problema de progresión de miopía con el lente de contacto de ralentización de la miopía, o va a ser necesario hacer la ortoqueratología. ¿Cuánto tiempo nos vamos a esperar en una niña que tiene 3 años? Tiene 3 años de edad, o 2 años de edad y casi 3, y qué vamos a hacer si estos lentes los resuelven o la ortoqueratología va a ser necesaria. Finalmente, quiero decir, en el manejo de la miopía, hemos visto que ha habido cesáreas innecesarias. Yo le llamo cesárea innecesaria a muchos tratamientos que se dan innecesariamente. Hemos visto que gran número de oftalmólogos dan frenadores de la miopía a pacientes frenados. Es un carro que está parado y yo le pongo freno
a un carro que está parado y eso es una cesárea innecesaria. O sea, la mayoría de los que ponen MySight, la mayoría son miopías frenadas que pues dicen que tienen resultados satisfactorios cuando no ha habido progresión de la miopía. Hemos aprendido en estos 2 años que las miopías tienen diferente velocidad de progresión. Hemos visto miopías que son de una velocidad leve, otras velocidad moderada y otras velocidad severa como la de Tiago y como la de Dana. Entonces, queremos ver si realmente los casos de miopía leve son indicados en ortokeratología o nada más son los necesarios, los que se progresan, los que nos progresan exponencialmente como Dana y como Tiago, ¿verdad? Tenemos pensado que el Allianz frena miopías leves sola, el Allianz sola, ¿verdad? La atropina sola frena miopías leves. Y MySight y Esteles frenan miopías moderadas. Y la única que frena miopías severas es ortokeratología. Ahora, ortokeratología sería nada más para las severas o también para los casos en pues, miopías moderadas o leves. Bueno, sí puede frenar miopías moderadas y leves, pero estoy totalmente de acuerdo con usted, Doc, que no hacer, o sea, tener como una escala de tratamiento, empezar primero con Allianz, posteriormente Estelest, posteriormente MySight y posteriormente ortokeratología. Creo que sí lo llegó a comentar usted, a lo mejor comparándolo con esta cuestión farmacológica. Sabemos un ejemplo, por ejemplo, sabemos que hay ciertos medicamentos antibióticos que pues se eliminan cualquier tipo de microorganismo y lo comparó en aquella ocasión como con la ortoqueratología. Bueno, la ortoqueratología puede frenar todo lo que ustedes quieran, pero al final es como si utilizáramos un antibiótico de amplio espectro, no sé, una ceftriaxona para alguna gripa común. Entonces, que no es lo adecuado, ¿no? Lo adecuado es tratar de utilizar el medicamento adecuado y se fracciona cuando son los casos. Ya estamos viendo por ahí los casos de resistencia a los antibióticos. Entonces, no se considera que la ortoqueratología es para todo. Estoy totalmente de acuerdo que se haga esta de forma escalonada utilizando otros tratamientos y cuando ya no se presenten o cuando ya no estén o no puedan controlar estos otros tratamientos, tenemos, bueno, como medio de contención la ortoqueratología, que es lo que frena en su mayoría, y todavía la ortoqueratología con terapia combinada con Allianz. Entonces estoy totalmente de acuerdo, no es para todos, es para aquellos que tienen esas miopías incontrolables, y para las miopías leves o severas puede ser desde Allianz solito, Estele solito o en su combinación, o MySight. Y esto también tiene que ver de acuerdo al perfil también de cada paciente y la graduación. Sabemos que MySight pues nada más nos puede frenar únicamente miopía, ya que es un lente esférico. Sabemos los parámetros de lentes de Esteles, que también son ciertas miopías y llegan hasta cierto cilindro. Y el beneficio también de la ortoqueratología es de que, también retomando algunas diapositivas que dijo por ahí la doctora Ania, bueno, los primeros lentes de ortoqueratología aprobados por la FDA corregían hasta -6 dioptrías con -2 de astigmatismo. Sin embargo, actualmente sí es posible hacer ciertos diseños personalizados, diseños hechos a la medida que pueden frenar hasta -12 y -4 dioptrías de astigmatismo. Entonces, se salen, no es como tal, pues un lente que se venda en un set de dispensación o una caja de prueba y que sean a esos parámetros, sino depende también mucho de la curvatura de la córnea, del diseño del lente o de la forma en la que se va a mandar a hacer. Estos lentes ya son personalizados. Y son algunos casos de los que hemos aplicado en su consulta, en la consulta del doctor Villar, en donde ya son casos que tienen graduaciones muy elevadas, en donde pues lo empezamos a hacer con ortoqueratología y vemos los límites de acuerdo a eso. Incluso hemos visto algunos pacientes que se salen de la ortoqueratología
y tenemos por ahí la necesidad de mandar a hacer otro lente diseñado de manera de control. Entonces, pues hay que ver también bien el caso. Y contestando a la primera pregunta también que comentó, yo creo que para Dana, si está muy pequeñita actualmente, no se puede retirar por ahí el lente o no puede ser algo benéfico al ser muy pequeña. Y considero yo que alrededor de entre los 5 años, 6 años ya se puede poner ortoqueratología. Y de aquí, de los 2 años hasta los 5, bueno, continúa con su control con el lente de MiSight y hemos visto aún así alguna modificación en este tiempo, aún con el lente de MiSight. Entonces, pues bueno, es lo que les quería comentar. Ujú. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Gracias, doctor. No, hombre, a ustedes, gracias al doctor Villar también, que les quiero comentar algo, no sé si lo sepan todos, doctores, y la forma en la que llegué yo con el doctor Villar, y es algo que me gusta recalcar, y esto creo que el doctor Villar ya lo sabe, al momento de que yo regresé de hacer el posgrado, utilicé un aparato que es el Miopía Master y que se me hizo muy interesante cómo nos describe y nos separa la miopía en cada ojo, si es miopía de curvatura, si es miopía axial o si es miopía de cristalino. Y me acerqué a la casa comercial de Oculus preguntándole, pues bueno, cotizando ese aparato, pensando que era algo costeable, porque ya después me comentaron que es un aparato bastante costoso. Y me comentaron que aquí en México el único centro que lo tenía era por ahí San Javier y era pues solicitado precisamente por el doctor Villar y el cual por eso me tomé la libertad de escribirle y preguntarle de cómo le estaba yendo con ese aparato, ya que pues es un aparato impresionante que realmente nos da la información y nos da todavía estas gráficas de cómo puede incrementar el crecimiento del ojo con un niño sin control o con control, o es específicamente para la parte de controlar la miopía. Y bueno, a partir de ahí estamos, bueno, el doctor me ha dado la oportunidad de ver a sus pacientes y estar cada miércoles por ahí con él. Y bueno, es precisamente eso que tiene la tecnología de punta de último nivel, por así decirlo, ahí solicitada precisamente por el doctor Villar, y es algo que pues se les tiene que exprimir. Ahora, mi aportación, justo le comenté al doctor que cómo estaba tratando a sus pacientes y me comentaba que sí estaba haciendo su control de miopía con Allianz, con MiSight, con Stellest, y le había comentado sobre la ortoqueratología. Y es precisamente esto que actualmente pues tenemos este trabajo en conjunto precisamente para el beneficio de sus pacientes o los beneficios de todos, y esta información y todo este trabajo en equipo pues se los compartimos a ustedes, doctores, que han estado por ahí presentes, viendo los casos que pues realmente ya no hay mucho que hacer o bueno, ya no había más anteriormente de qué sistema de control utilizaban, y bueno, llegó la ortoqueratología para poder darles un beneficio tanto visual como de control, y creo yo que bueno, como dice el doctor, no es para todos, y hay que poder utilizar otros sistemas de control previos a llegar a este último nivel que es esa parte de control. Ujú. Entonces, pues muchísimas gracias también por su tiempo y por escucharnos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a todos. Adiós. Gracias a ustedes. Hasta luego, un gusto saludarlos.